Bueno, ahora lo que voy a hacer es hacerles de vuelta una clase como la que habíamos hecho directamente, para que aquellas chicas que no tuvieron la oportunidad de estar presentes durante la misma puedan, viendo el video, darse cuenta de las cosas que hemos visto en la clase. Lo primero que habíamos dicho era que tenemos una determinada parcela sobre la cual vamos a construir nuestra obra, ¿sí? Y nosotros durante la clase habíamos dicho que lo primero que tenemos que trazar son las medidas de la parcela. Lo que dijimos es que esas medidas de la parcela las vamos a sacar de lo que es el título. Normalmente se designan los vértices con letras A, B, C y D, en el caso de tratarse de esta forma, en donde también en el título viene dada la orientación. Vamos a poner lo más sencillo posible para que se pueda entender, norte, sur, los puntos cardinales. Entonces en el título vamos a encontrar que del punto A al punto B, lindando, supongamos que esta parcela era la número 11, entonces decimos que lindando con la parcela número 12, con orientación oeste, del punto A al punto B, tenemos una línea divisoria de predio de una determinada dimensión. Luego del punto, o sea, llegamos al punto B, del punto B al punto C, con una orientación norte, de oeste a este. Tenemos una dimensión también, la anotamos, siempre vamos a anotar tantos metros y tantos centímetros, siempre con solamente 2 decimales. Y luego lo mismo hacemos del punto C al punto D, y luego cerrando el polígono vamos del punto D al punto A. Siempre es importante que el polígono cierre. Si el polígono no cierra, ya desde el vamos la documentación, la información tiene algún problema. Hay que verificar a ver cuál es el problema. Es un problema de documentación ya desde el principio. Dijimos que en este caso estamos sacando las dimensiones de una escritura, o sea que la fuente de la información es una escritura. Podríamos también sacarla de un plano municipal, ¿sí? En el plano municipal podemos tener las dimensiones del predio, o sea, la fuente A dijimos que es el título, la B puede ser un plano municipal, y la C puede ser también que tengamos alguna consulta catastral, tengamos la fuente de nuestra información. Es elemental que nosotros tengamos absoluta certeza acerca de las medidas de la parcela, ¿sí? Una cosa que no se dijo en clase, pero lo que tenemos que hacer es verificar los ángulos. O sea, en la documentación del título de propiedad nos va a venir cuáles son los ángulos internos, el valor de los ángulos internos, y con el AutoCAD nos permite hacer toda la poligonal y cerrarlo con total precisión, ¿sí? También dijimos que es muy posible que, dada la precisión del AutoCAD, surjan problemas que, dada la falta de precisión, comparando la precisión que puede tener un agrimensor que no disponía de la tecnología que hoy en día sí se dispone, entonces nos encontramos con que los polígonos no cierran, no son exactos. ¿Por qué? Porque le pifian muy frecuentemente a los valores de los ángulos que vienen dados en grados. Tanto, por ejemplo, acá podríamos decir que hay 89 grados con 15 minutos, y así ángulo interno por ángulo interno nos dan con precisión cuál es la poligonal de nuestra parcela.
Luego, durante la construcción, surgió de inmediato el problema de las medianeras y hicimos algunos comentarios acerca de las medianeras. Estoy dibujando una medianera, un muro medianero con su base, ¿sí?, un corte. Entonces, donde está la línea del suelo, ¿sí? Piacentini me preguntaba si se puede empotrar el techo de un quincho, ¿sí? Muy bien, yo le dije que sí, no hay ningún problema, y que el Código Civil me permite utilizar la totalidad del espesor, o sea que puedo llegar a ocupar esto. Pero tengo un problema que se puede llegar a presentar si el vecino decide a la misma altura hacer exactamente lo mismo, o sea, hacer una cosa así, con lo cual me estaría obligando a que si yo había hecho esto, me obliga a retirar hasta el eje a la estructura que antes ocupaba todo el ancho. En estos casos es muy bueno tener presente que lo mejor que hay con los vecinos es tener una convivencia y ver a ver si existe la posibilidad de que si nosotros tenemos una situación como esta que planteamos, una estructura así, que el vecino haga uso de todo el espesor un poco más abajo o un poco más arriba, de manera tal de que no interfieran las dos estructuras. Bueno, luego no me acuerdo cuál de ustedes me había hecho más consultas respecto a medianería, y yo les había comentado que se hace la zanja en realidad tiene una inclinación mucho menor, depende de la dureza del terreno. Hay terrenos que son muy blandos y necesitan cierta pendiente, otros que son duros, entonces no necesitan la pendiente. Entonces, bueno, supongamos que estamos en precisión de un suelo duro, entonces dibujamos el muro con su fundación, ¿sí? Lo que dijimos, que si este es el suelo, el valor de la excavación no deprecia, se dice, o sea que no pierde valor. Pasando los años, el día que tengan que liquidarle a ver cuánto vale el muro ese al vecino, también se liquida el valor de la excavación y se cobra como si se estuviese haciendo en el momento de la liquidación, no pierde valor. En cambio sí pierden valor los diferentes componentes del muro, o sea, entiéndase, por los diferentes componentes del muro, la mampostería, ¿sí?, los revoques, tanto exteriores, pongámosle que esto sea revoque interior. Entonces dijimos que hay un concepto que aparece, que es la vida útil económica del muro, y que los componentes del muro tienen diferentes vidas útiles económicas. En el caso de la mampostería, vamos a decir que tiene una vida útil de 90 años. En el caso de los revoques exteriores, la vida útil es de 60 años. Y en el caso de los revoques interiores, la vida útil es de 40 años. Todo esto es resultado de mediciones estadísticas. No quiere decir que si yo hago un muro dura exactamente 90 años. Si hoy en día con los materiales que hay y una buena técnica, no tienen por qué venirse abajo a los 90 años, pueden llegar a durar más de 90 años perfectamente. Lo que sí, que a los fines del cálculo del valor de la medianera,
a medida que va pasando el año, van pasando los años, va perdiendo valor la mampostería y se considera que a los 90 años su valor vale cero. En el caso de la mampostería, y a un revoque exterior a los 60 años perdió todo su valor económico y a los 40 los revoques interiores, ¿sí? También habíamos hecho un ejemplo numérico donde habíamos dicho que en el caso que tengamos un muro y ese muro tenga una antigüedad de 5 años, tendremos que hacer la siguiente cuenta. La edad del muro, que va a estar siempre en el numerador, la vamos a dividir en el caso de la mampostería por su vida útil para de esta manera determinar qué cantidad de porcentaje de vida útil se ha consumido al momento de la liquidación. Esto para la mampostería, porque 90 años es la vida útil económica de la mampostería. Lo mismo vamos a hacer con los revoques exteriores. Vamos a poner de vuelta 5 en el numerador y vamos a poner en este caso la vida útil económica de los revoques exteriores. Y nos va a dar el porcentaje de vida útil consumido equivalente a los 5 años transcurridos. Y luego vamos a hacer lo propio con los revoques interiores, donde vamos a volver a poner 5 años de antigüedad, porque estamos considerando siempre 5 años de antigüedad para todo el conjunto de muros, ¿sí? Y en este caso, en el denominador, vamos a poner la vida útil económica de los revoques interiores. Acá es a la inversa, o sea, los revoques interiores duran 60 años porque están protegidos de la intemperie y los revoques exteriores por estar expuestos a la intemperie duran 40. O sea que aquí el denominador es 40 y aquí en este denominador es 60. ¿Sí? Nos va a dar de este modo el porcentaje de vida útil para los revoques interiores. ¿Sí? Bueno, una vez dilucidadas este tipo de cuestiones, se me ha preguntado respecto a qué es lo que pasa con las aguas que se vierten por los techos hacia los vecinos, ¿sí? Y dijimos que en el Código Civil está establecido que debemos observar que no podemos mandar aguas hacia los vecinos. Con esto vamos a dar algunos ejemplos. Cuando nosotros tenemos una parcela con muros laterales, entre los muros laterales tenemos construido un techo parabólico con su estructura, ¿sí? Vemos, estas estructuras en realidad son de este modo, ¿sí? Y de aquí salen estructuras que conforman la contrapendiente de ese techo parabólico, de manera tal de tener a una distancia de 60 centímetros respecto al pavimento y de 75 respecto al eje, en caso de que el muro sea de 30, ¿sí? Tenemos que tener el encuentro de esas dos faldas, la que tiene la pendiente y la que tiene la contrapendiente. Lo mismo, el mismo comportamiento y criterio se va a tener que adoptar si tenemos, por ejemplo, un techo con una cercha, de este modo, ¿sí? Donde tenemos que tener una contrapendiente de manera tal de tener la misma situación y nunca mandar a este punto y a este otro punto las aguas. Jamás una canaleta recibiendo aguas contra la medianera. ¿Sí? De más está decir, no se dijo en la clase, pero si yo tuviese todo un techo de una sola falda hacia una de las medianeras, aquí también voy a tener que tener eso. Siempre voy a tener que tener la distancia de 0,60 hacia el paramento en el caso que el muro sea de 30. Si el muro sería más, siempre conservo esta distancia al filo de la pared de 0,60. ¿Sí? Otro caso en donde se aplica la situación de distancia es cuando tenemos que soportar muros en L y
apoyamos los tanques sobre viguetas, perfiles o vigas de hormigón, ¿sí?, que están soportadas en diagonal. Cuando colocamos el tanque, tenemos que observar que la distancia entre el punto más cercano al muro y el filo también sea mínimo 0,60. La misma situación que con los techos, ¿sí? Y luego hemos vuelto al tema del replanteo propiamente dicho, que motivaba la clase. Perdón, quiero aclararles también que hemos dado un ejemplo en el caso de los frentes. Si yo estoy mirando de frente en la fachada de un edificio, ¿sí?, y habíamos hecho este mismo ejemplo que les estoy dando ahora. Supongamos que tenemos dos ventanas que salen con una saliente a un balcón. La saliente, el filo del balcón, con respecto al eje de la medianera, también acá es hacia el eje de la medianera 0,75, de manera tal que si el vecino llegase a colocar balcones, ¿sí?, esos balcones también tienen que tener la misma distancia que estaba obligado a tener el otro, con lo cual acá voy a tener en total entre filo de balcón y filo de balcón 1,50 m. Es una cuestión de seguridad, de intimidad que se da. No pueden haber balcones corridos tocándose unos con otros, ¿sí? Tiene que haber una mínima seguridad. No se puede pasar graciosamente de un balcón al balcón del vecino. Ese es el propósito, complicar el acceso a una vivienda ajena. Bueno, volvemos al tema del replanteo. Habíamos explicado con respecto a las diferentes posibilidades que hay de bases. Habíamos dicho que estas bases son bases que se conocen como bases aisladas, que son las que se construyen en el interior de la parcela. Estas son bases aisladas. Luego tenemos bases que se llaman bases excéntricas, que se construyen teniendo de este lado, ¿sí?, el eje divisorio de predio, ¿sí?, y luego tenemos las bases de esquina, ¿sí?, esto que estoy rayando en donde concluye y encuadran en este punto el eje divisorio de predio y la línea oficial, ¿sí? Bueno, hemos también dicho durante la clase que las bases se acotan al eje. Las bases se acotan al eje. En cambio, ya cuando estamos trabajando con las columnas en planta, supongamos que yo tengo un muro aquí, tengo el tronco de columna acá, y se hable aquí otro muro, y esta sea mi columna, ¿sí?, los lados que voy a conservar en toda la altura del edificio son los lados que yo voy a marcar con un valor de línea mayor, más grueso. Supongamos que estos son las líneas que voy a respetar, y estos dos lados son los que van a ir achicándose. Supongamos que yo en el primer piso haga una columna, es decir, que la que coincide esta va a tener, digamos, una sección un poco menor y la rayo así. Pero este lado y este lado son los lados que yo voy a conservar en toda la altura del edificio. Una serie de consideraciones que hay que tener en cuenta para la ubicación del par de ejes ortogonales o ejes de replanteo. Hay que colocar mínimamente dos ejes y tratar de que con estos dos ejes hacer toda la ubicación de todos los elementos constructivos
que componen nuestra obra. Supongamos que yo tengo una determinada parcela, ¿sí? Ubico mi par de ejes, entre ellos tiene que haber 90 grados. Para ello, ¿sí?, lo que puedo hacer es, teniendo el AutoCAD, verificar que acá haya 90 grados, ¿sí? Ahora bien, hay que tener muchísimo cuidado porque estas líneas que acá son rectas, nos encontramos en la obra con muros que no son tan rectos, nos podemos encontrar con muros que invaden nuestro propio terreno, o sea, pueden venir hacia acá, ¿sí?, o hacen alguna geometría totalmente irregular que puede invadir tanto un terreno como el otro, ¿sí? Entonces hay que tener muchísimo cuidado en la forma en que nosotros tomamos porque el terreno, porque nos podemos encontrar con muros muy mal construidos que si bien las medidas son las deformaciones hacen que las medidas no sean exactas, como las que pueden surgir dibujadas en un plano. Hay que tener en cuenta todo eso para poder sí referir todos los nuevos elementos a los ejes y no a ningún otro elemento existente. Hay que tener mucho cuidado con eso, Y sí, hay que tratar por todos los medios de no dejar problemas que después no tienen ninguna solución. O sea, me refiero al tema de la escuadra. Entonces todos los muros tienen que estar, ¿sí?, a 90 grados. Siempre tenemos que tratar de que los muros estén a 90 grados, ¿sí? Aunque se puede trabajar perfectamente si uno tiene la habilidad suficiente como para trabajar en falsas escuadras y otros ángulos que no son de 90 grados. Pero yo lo que aconsejo es ser muy puntilloso con el tema de 90 grados, máxime cuando uno no tiene mucha experiencia y mucha destreza con el tema de la ejecución de obras. Entonces, en la medida que les sea posible, ustedes empiecen todo trabajando a 90 grados y no cedan hasta que tengan un dominio, una destreza tal en el oficio que les permita trabajar con ángulos diferentes. También dijimos que es importante que el encuentro de este par de ejes tenemos en un lugar ubicado preferentemente cerca de un hueco. ¿Por qué? Porque lo voy a tener que trasladar, al momento de trasladarlo a la losa del primer piso, y lo voy a tener que trasladar en el momento que están construyendo los encofrados, porque yo voy a tener que ubicar elementos, vigas, centros de iluminación, para poder ubicarlos. Necesito trasladar del nivel de planta baja el nivel del primer piso, el encuentro de este par de ejes, y luego tirar el mismo par de ejes, ¿sí?, sobre el primer piso. Así que cuidado con ese asunto. Con todos los comentarios que habíamos hecho, es que cuando tenemos que replantear muros, si yo tengo un par de ejes y tengo un muro ubicado aquí, voy a referirme al muro, a la cara más cercana del muro. No tengo por qué referir esta segunda cota. Esta cota que dibujé el segundo término está de más. La que yo tengo que dibujar es esta. Y respecto a voy a dibujar el inicio, donde empieza y donde termina. Entonces yo, teniendo una respecto a esta que me marca la cara más cercana al eje y el inicio y el final, yo con eso ya determiné dónde empieza y dónde termina el muro, ¿sí? Y en el caso que yo tuviese, por ejemplo, un muro que contenga una ventana, ¿sí?,
Entonces, en ese caso, yo voy a acotar ese hueco de ventana al eje de la ventana. Al eje de la ventana. Bueno, esto, en resumidas cuentas, ha sido también parte de la clase. Habíamos hecho algunos comentarios respecto a alguna simbología, porque una chica me comentó que había tenido contacto con un plano de estructura. Yo le había explicado que hay símbolos que son normas internacionales. Entonces yo, por ejemplo, ahora estoy dibujando el símbolo de una losa armada en una dirección. Si tuviese estas dos guiones en el otro sentido, estoy indicando que la losa está armada en dos direcciones, ¿sí? Eso depende de las relaciones que existen entre los lados, las que son cuadradas, o tienen una relación no mayor de 2 veces a 1, se arman en dos direcciones, y las que tienen una proporción que donde básicamente una dimensión predomina sobre otra, se arman en una sola dirección. Y en el centro del símbolo se pone el número de la losa. Vamos a poner cualquier número 8, por ejemplo. Entonces eso diríamos que la losa número 8 es una losa cruzada, en este caso. ¿Sí? Bueno. Bueno, con esto cumplo en hacerle mínimamente un repaso de la clase que hemos visto durante el día de hoy, para que ustedes planteen sus dudas. Espero que tengan muchas, porque hay muchísimo para hablar respecto a esto que es el replanteo de obra. Chao, nos vemos.